El ejercicio trata de un anillo de alambre, circular de alambre, centrado en el eje de coordenadas de 10 centímetros de radio y que tiene una resistencia de 10 ohmios. Sobre él se induce una fuerza electromotriz a través de un campo magnético variable en el tiempo, entrante, uniformemente creciente en el tiempo, que varía a razón de 1 Weber por segundo. O sea que la FEN inducida en cualquier circuito que contenga a esta variación de flujo va a ser de 1 voltio. Y esta sería entonces la expresión del campo tangente, de la proyección del campo sobre la curva, que es el que vamos a tener cuando hagamos el producto escalar entre el campo inducido y el diferencial de curva. Bueno, ahora lo primero que tenemos que hacer antes de continuar es probar, para al menos algunos puntos, si esto está bien calculado. Entonces, lo primero que vamos a hacer es tratar de calcularlo en el punto A y en el punto R. Y vamos a ver qué nos da. Bien, para el punto A vamos a ver qué nos da reemplazando coseno de phi, que en este caso phi es pi sobre 2, o sea que el coseno de pi sobre 2 es 0, y el campo tangente en A, según la fórmula que hemos hecho, que hemos deducido, es 1 sobre 4 pi r por 1 más r cuadrado menos d cuadrado sobre r cuadrado más d cuadrado. Bien, podríamos trabajar un poquito con esto. Es igual a 1 sobre 4 pi r. Pasamos esto para allá, sería r cuadrado más d cuadrado más r cuadrado menos d cuadrado sobre r cuadrado más d cuadrado, y esto es 2r cuadrado, una r se va con esto y el 2 se va con esto, me quedaría 1 sobre 2 pi, acá sería r, y acá abajo r cuadrado más d cuadrado. Si lo queremos calcular directamente, el campo va a ser esta distancia y va a ser perpendicular acá. O sea, el coseno va a ser el coseno de este ángulo. El coseno para la proyección del campo inducido y obtener el campo tangente va a ser el coseno de este ángulo. O sea que el campo tangente a la circunferencia en el punto A va a ser el campo inducido, que es 1 sobre 2 pi, esta distancia que es d cuadrado más r cuadrado, d cuadrado más r cuadrado a la 1/2, por el coseno de este ángulo, que es r sobre esta distancia, o sea, por r sobre r cuadrado más d cuadrado a la 1/2, y esto es igual a r sobre 2pi por r cuadrado más d cuadrado. O sea que coinciden, o sea que por lo menos para el primer punto, para este punto, esta fórmula está bien. Bien, ahora vamos a tratar de ver si esta fórmula también funciona para el punto R. En el punto R, el campo eléctrico inducido va a ser directamente el campo tangente. O sea que el campo tangente a la circunferencia en el punto R va a ser directamente 1 sobre 2pi, la distancia, esta distancia que es R mayúscula menos D. R menos D mi D. Bueno, aplicando esta fórmula, el tangente es igual a 1 sobre 4pi R mayúscula por 1 más
r cuadrado menos d cuadrado sobre r cuadrado más d cuadrado más 2dr coseno de phi. Pero el coseno de phi, ahora phi es pi, o sea, coseno de pi es menos 1, o sea que acá iría menos 2dr. O sea que esto lo podemos poner t igual a 1 sobre 4 pi r mayúscula, 1 más r cuadrado menos d cuadrado, lo podemos poner como r menos d por r más d. Y esto es r menos d al cuadrado. R menos d al cuadrado se puede poner como r menos d por r menos d. Si simplificamos acá y después hacemos esta suma, esto va a quedar 1 sobre 4 pi r. Arriba va r menos d más r más d sobre r menos d. Esto se va, acá queda 2r, que con el 4 da 1 sobre 2pi, por r menos d. O sea, 2r, el 2 se va con el 4, queda un 2, la r se va con la r y queda r menos d, que es el valor que debemos encontrar. O sea que vemos que para este punto también funciona, entonces ya podemos quedarnos seguros de que esta expresión está bien deducida y es la que vamos a utilizar para calcular la fuerza electromotriz inducida en el lado izquierdo y la fuerza electromotriz inducida en el lado derecho.